a Miklos Lukács. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, casi en shock, realmente conmocionado por lo que pasa en el país. Siempre, eh, bueno, para alguno hay un nivel de vergüenza que uno tiene que asumir como peruano, de ver que un presidente de la República tenga que ser expulsado, votado, desplazado de su cargo, ¿no? Un cargo de la máxima autoridad. Entonces, obviamente no puede ser motivo de alegría, sino que tiene que ser un motivo de reflexión, y eso vamos a buscar ahora conversando con Miklos también, conversando contigo, porque hay cuestiones de fondo y hay cuestiones de forma que, pues, justamente para mucha gente que te ve de otros países habrá que explicar por qué un presidente de Perú, eh, uno más, porque ya llevamos varios, terminan siendo pues descubiertos por actos de corrupción reiterados y absolutamente graves, como para que de 130 congresistas, nuestro país solo tiene una cámara, 105 hayan votado que lo sacan de su puesto. No es que es una mayoría de un voto, una mayoría simple, es una mayoría no solamente calificada, que hubiera sido 87 votos, sino una sobrecalificada, no sé cuál es el término exacto legalmente, pero 105 votos de 130 es que pues había una gran mayoría que estaba seguro que no debía seguir en el cargo. Perdón que te interrumpa, Carlos. Acá nos preguntan qué pasó con Perú. Muy sintéticamente, voy a hacer una cosa súper sintética y le paso la palabra a Miklos. Destituyen a Martín Vizcarra, ¿no? Presidente de Perú, con un mecanismo que, según yo entiendo, es perfectamente constitucional. Es decir, aquellos que preguntan si ha habido golpe de Estado, en verdad no ha habido golpe de Estado, según entiendo yo, en la medida en que esto ha sido constitucional. Es el segundo juicio político que se le ha hecho en los últimos 2 meses. Si mal no recuerdo, el anterior había sido en septiembre, ¿no? Exactamente hace 2 meses. Faltan en Perú 5 meses para las elecciones y faltaban 8 meses para que concluyera su mandato. La figura me parece que es, por la que lo destituyen, es incapacidad moral permanente, por estar vinculado con casos de corrupción. Para poner más en contexto a la gente que no es de Perú, datos que a mí me han servido como no peruano para entender un poco, en Perú hay 130 congresistas, hay una sola cámara, 130 congresistas. Para poder destituir a Vizcarra se necesitaban 87 votos. Es decir, el umbral era 87. Lo que se obtuvo fueron 105. O sea, no fue algo que estuvo raspando, que se le dio batalla, hubo pelea. No, fue una mayoría, como dice Carlos Polo, enorme. 19 votos en contra y 4 abstenciones. Acaba de salir a dar un discurso Martín Vizcarra, aceptando que, bueno, deja así sin más la presidencia, así que parece que no va a pasar mucho más. Es decir, esto queda ahora en manos del jefe del Congreso. ¿Esto es así, Miklos? Sí, ahora, bueno, según la Constitución tendría que asumir la segunda vicepresidenta, pero la segunda vicepresidenta se separó, Mercedes Arauz. Bueno, hubo un pleito ahí con Martín Vizcarra justamente después de este tema de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, que fue el presidente que entró constitucionalmente en 2016. O sea, entró Pedro Pablo Kuczynski, Peruanos por el Cambio, después primer vicepresidente Martín Vizcarra, segunda vicepresidencia Mercedes Arauz. Entonces tendría que haber asumido la vicepresidenta, pero ya no está en el partido. O sea, ya no, bueno, Martín Vizcarra no tiene partido para empezar, ¿no? Y ahora asume el presidente del Congreso, que es Merino, que es de Acción Popular, que es un partido de centro izquierda, ¿no? En esta ecuación, aunque en el Perú es muy difícil también determinar qué posiciones políticas tienen los partidos, porque pasa también como en todas partes en América Latina, hay una tendencia, ¿no?, de que partidos que supuestamente son de derecha terminan actuando como izquierda y los partidos de izquierda siempre actúan como de izquierda, entonces no se sabe qué es lo que está pasando. Pero, como decía Carlitos Polo,
lo triste es que desde los presidentes que asumieron en 1985, es decir, Alan García I a la fecha, todos, absolutamente todos, han sido procesados, apresados, encarcelados por casos de corrupción. Desde Alan García I, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, después Alan García II, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y ahora Martín Vizcarra. Dicho sea de paso, Vizcarra era el vicepresidente de PPK, ¿no? También destituido, creo que había renunciado al final, ¿esto es así? ¿Había renunciado? Renunció, pues el mismo, porque el día siguiente, en ese mismo instante, lo iban a vacar y ya tenían los votos. O sea, renunció para no ser destituido como ha sido destituido Martín Vizcarra, y era la segunda moción de vacancia también, y en un ambiente de corrupción inmediata, porque se salieron unos videos donde se veían a funcionarios de él comprando votos para que no lo vaquen. O sea, era un presidente corrupto que estaba haciendo un acto de corrupción para que no lo vaquen por corrupción. Entonces, Perdón, acá había algo más, ¿no? Porque hace alrededor de un año cerraron el Congreso peruano y quien lo cerró fue quien ahora es destituido por el Congreso peruano. Digamos, hay mucha inestabilidad política en general, no solamente con lo que hace a los presidentes, o sea, el Poder Ejecutivo, sino también con los congresistas, porque recuerdo que hace un año yo fui a Perú y me encontré con todo ese caos donde la gente decía, es que nadie cree más en los congresistas, son todos unos corruptos, entonces no sirven para nada y queremos otros congresistas. Y ahora hay mucha gente que veo que está empezando a decir exactamente lo mismo de un congreso que tiene, creo que un año más o menos de vida, ¿no? Sí, muy bueno, poco, no, no, adelante, efectivamente, ¿no? El Perú, yo creo que si hay un país en Sudamérica que podría competir con la inestabilidad política de Perú sería Ecuador. Ecuador y Perú yo creo que estarían ahí a la cabeza. Porque, bueno, Ecuador también tiene una inestabilidad democrática, aunque últimamente con Lenín Moreno más o menos como que ha caminado la cosa, pero en Perú todo es posible, literalmente. Y el problema es que todo surge de un problema de representación política. Hay una fragmentación política muy grande en el país. Si mal no sé, no me atrevería a decir, son de todas maneras más de 20 partidos políticos inscritos. Eso te refleja, ¿no? Las diferentes facetas que puede tener la interpretación política en el país. Son partidos que son muy pequeños en cuanto al peso que tienen. El más grande era Fuerza Popular. Fuerza Popular era el partido que abrió el primer impeachment o el primer proceso de vacancia contra PPK. Y eso, bueno, después se trató de hacer lo mismo con Vizcarra y Vizcarra respondió cerrando el Congreso. Pero nuevamente, como te decía, hay una fragmentación política muy grande, la gente no cree en los partidos políticos y Fuerza Popular, que era el partido más representativo, también ahora ha perdido mucha fuerza y mucha representación por las decisiones erráticas que ha tenido su lideresa y, bueno, los representantes, los congresistas que representaban al partido. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Perú? Perú es Macondo, literalmente. Perú es Macondo, todo es posible. Ahora, bueno, ya nos da una tranquilidad la especulación de que pudiesen haber salido las Fuerzas Armadas a respaldar a Vizcarra, que era un llamado que estaban haciendo, mira, curiosamente, ¿quiénes? Los defensores de la democracia, la prensa. Sí. La prensa, sí. O sea, que es el mismo fenómeno que en Estados Unidos, prensa que recibe publicidad estatal y que literalmente es subsidiada por todos los peruanos, porque nosotros con nuestros impuestos estamos manteniendo a todo el coro de geishas y de fans de Vizcarra. Bueno, y ahora ya tendrá que buscarse otro. Entonces, estaban apoyándolo la prensa, los mismos analistas políticos de siempre independientes, ¿no? Luchadores contra la corrupción, pero todos en planilla, cobrando en consultorías, cobrando en servicios, una serie de cosas. Entonces, el problema ahora que se tiene, y con esto voy a cerrar y para darle ¿no? Para que sigamos la conversación, es que Vizcarra no tiene partido político, literalmente. Entonces, todo el mundo veías a su coro ahí haciendo barra en redes sociales diciendo vamos a salir a las calles. No pueden salir a las calles porque hay toque de queda también y además está el tema del coronavirus. Así que tampoco podían hacer manifestación, pero la realidad es que las encuestadoras y la prensa también han fabricado una mayoría inexistente. Le llegaron a dar hasta 88% de aprobación a este sujeto. Y eso en realidad no tiene un correlato con la realidad, especialmente un país que está cayendo el PBI este año 15%,
por la destrucción de la economía, un país que tiene 7 millones de parados, de desempleados, y un país que no tiene ningún norte, que es el primero en el mundo, primero en el mundo. Nosotros le ganamos a Argentina en número de muertos por millón. Así que, y estamos octavos en contagios. Así que sí, un desastre, ¿no? Yo te aseguro que en silencio la inmensa mayoría de peruanos está celebrando por lo menos un pequeño acto de dignidad y de reivindicación frente a tanto acto de corrupción. Les Eso, cuento eso. Dime. un segundo y ya te paso, Carlos, la palabra, que tenemos 1.150 personas, alrededor de 1.150 personas mirándonos en este momento en vivo por Twitch, que es muchísimo porque este canal es totalmente nuevo. De hecho, es el récord que he tenido en las transmisiones de Twitch. Yo no me esperaba porque digo, bueno, es tarde, en Argentina son casi las 12 de la noche, un tema muy puntual para la gente del Perú, pero hay gente que no es de Perú que está súper interesada en el tema. Yo estoy haciendo todo al mismo tiempo, estoy escuchándolos, poniéndole ahí los mensajitos que van apareciendo, entonces van a ver ustedes muchas preguntas, si quieren tomar alguna, siéntanse libres de hacerlo porque no puedo moderar y poner y frenar y todo eso al mismo tiempo yo, así que lo vamos haciendo así de forma bastante espontánea. Ahí hay una, ¿no? O sea, la economía, otro consultaba si la derecha existe en Perú. Yo tengo una experiencia muy rara con Perú porque no entiendo a Perú, a la política de Perú. Alguna vez yo quise arengar entre amigos de que había que armar un nuevo partido de derecha y hubo una respuesta que me dio, me parece, no sé si fue. Mira, no voy a dar nombres porque no quiero, digamos, decir algo que no sea enteramente cierto. No me acuerdo, pero lo que me habían dicho fue, en Perú no existen los partidos políticos. Partamos de ahí. Yo, ¿cómo que no existen los partidos políticos? Yo no puedo concebir una democracia sin partidos políticos, no sé, en el mundo contemporáneo. Me resulta raro. Y después veo a Vizcarra, el presidente de Perú, que es destituido sin ningún partido político detrás suyo defendiéndolo, y es como que digo, ahí está, por eso me dicen que no existen los partidos políticos. ¿Cómo es, Carlos? ¿De qué va todo esto? Y comentanos lo que vos quieras, con total libertad, si querés tomar alguna de las preguntas en pantalla, decí lo que vos quieras. Sí, mira, yo lo que quería decir, y para contestarte después, pero lo que quería decir es que si viene alguien de otro país sin ninguna inclinación política, trata de hacer algo objetivo, investiga los datos, trata de hacer un análisis, no va a ser difícil darse cuenta que estos presidentes, Vizcarra, PPK, Ollanta y para atrás, han sido o debieron los de anteriores ser destituidos o ser condenados por la justicia en cada caso respectivamente. O sea, es un acto de justicia. Este presidente era corrupto y este presidente era inepto. O sea, los ministros, y aquí me voy a robar unas palabras de Miklos, que lo escucho siempre, pues el perfil de un candidato a ministro en nuestro país era un tipo que tenía desesperada necesidad de dinero, porque aquí ganan más o menos unos $10,000 mensuales, y sin nada que perder en el ámbito profesional. O sea, un inepto que iba a decir sí señor a todas las barbaridades. Entonces, hoy día conversaba con mis amigos de colegio y siempre el chat de colegio para nosotros en el WhatsApp o cualquiera de estas redes es un buen termómetro de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Y muchos me decían, no era el momento, mira, ya dentro de 8 meses se iba, pero yo les decía, ¿8 meses de qué? ¿8 meses de qué? Si los ministros, el ministro de Economía no está haciendo nada por reactivar la economía, nada, es más, nuestro país, la mayor industria que tiene es la minería y vienen boicoteando la minería los últimos 6 o 7 años de una manera como si se hubieran puesto como objetivo quebrar al país. Si el ministro de Educación y el ministro de Salud es una lágrima, la pandemia hemos tenido 4 ministros de salud en 8 meses, y entonces, y batimos el récord de muertos por millón, como dijo Miklos hace un momento. O sea, digo, de repente, ya esto es broma, pero de repente nos va mejor sin estos ministros y sin este presidente. Claro. Se han consumido todas las reservas y las divisas del país, que eran miles de millones de dólares que los gobiernos con mucha disciplina fiscal se habían reunido en muchos años, desde los últimos 20 años,
y se han dilapidado de una manera en actos de corrupción. Hemos hecho una carretera transoceánica que fue aprobada en el gobierno de Toledo a inicios del siglo XXI, como la gran obra, el desarrollo entre un sitio de casi cero producción en el país y que llega a Brasil por un sitio inhóspito de cero producción en Brasil, donde circulan 11 autos, no 11.000, no 11 docenas, sino 11 autos al día. Y nos gastamos más de 6.000 millones de dólares en eso. Entonces, es un acto de justicia, como dice Miklos. Hay una pequeña reivindicación que dice, bueno, siquiera, o sea, que se sepa en el mundo que en el Perú, si viene alguien a robar y a decirnos que va a ver por el bienestar del país, es castigado. ¿Cuántos? Yo conozco y viajo mucho por América Latina por mi trabajo, tengo muchos amigos en todos los países, en cada uno de los países de América Latina, muchos que hemos comentado de alguna manera este tema dicen, oye, por lo menos en tu país se les castiga, en nuestro país quedan impunes y millonarios. Mira, acá Miklos dice algo que yo no sé qué opinás. Por ejemplo, mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Hay algo de esto o vos crees que esta en verdad es una buena noticia? Bueno, es unas, como lo comentamos en privado, de hecho, antes, ¿no? O se los mandé. Por eso te tiré esa, porque tenía que ver con lo que habíamos hablado. Ahí antes, exactamente. Para mí es una sensación agridulce, porque, claro, por un lado hay esta pequeña reivindicación, ¿no? De un presidente que en el mejor de los casos tiene una cantidad de indicios por corrupción por diferentes cosas, ¿no? Cuando era, por ejemplo, él fue presidente regional de Moquegua. Moquegua es una región muy chiquitita al sur del Perú que vive de la minería. Es una región que tiene 180.000, 200.000 habitantes. Es la más chiquitita en términos demográficos del país, pero es muy rica en minería. Y bueno, Vizcarra fue gobernador regional o presidente regional durante creo que fueron 2 periodos, de hecho 6 años, y se le acusa por haber recibido coimas para realizar ciertas obras. También se le tiene 40 y tantas más denuncias por corrupción dentro de Moquegua. Fue apoderado de Graña y Montero. Ahí la relación del caso con Odebrecht, por ejemplo. O sea, Odebrecht, los tentáculos de Odebrecht llegan aquí también al vizcarrismo, ¿no? A la calle del Vizcarrato, por el hecho de que fue representante de los socios de Odebrecht en el Perú, que es la constructora más grande, que se llama Graña y Montero, donde se estima que el desfalco ha sido aproximadamente de entre 10.000 y 13.000 millones de dólares por obras sobrevaluadas. Entonces, claro, no es que Vizcarra haya recibido 13.000 millones de dólares, no, pero siendo representante de Graña y Montero también hay un proceso ahí porque parece que recibió plata. Es decir, al hombre le han llovido denuncias. Además, hubo un caso también hace poco, una contratación a un cantante, ¿no? Richard Swing, que es un mamarracho, ¿no? Que le dieron una consultoría para que diera clases de liderazgo y motivación y el sujeto, pues, tiene un PhD en la Universidad del Guruguru, en Marte. O sea, entonces, lo cual demostraba también lo mucho que se había despilfarrado el dinero en consultorías. Estamos hablando de miles de millones de soles, bueno, miles de millones de dólares en realidad, ¿no? Y también el pago que ha hecho el Estado por concepto de publicidad estatal a la prensa peruana, que realmente vive subsidiada por nuestros impuestos. Entonces, tienes toda esta situación, un hombre que en el mejor de los casos tendría que haber renunciado porque los indicios por corrupción son muy fuertes, ¿no? El problema es que encuentras el mismo patrón en toda América Latina, ni siquiera América Latina, en toda América, ahora con el caso de Estados Unidos que está viendo, donde la prensa silencia, una prensa que es rentada, que recibe dinero del Estado, silencia toda evidencia, promueve una narrativa que es progresista abiertamente, ¿no? Pro LGTB, pro aborto, es decir, nuestra situación es muy similar a la de Argentina en ese sentido. Estamos gobernados por un poder que no es el poder real, sino que detrás de eso hay otro poder. Sí. Y tenemos esa situación donde el hombre tenía que haber salido. Entonces, ahora se hizo, como te dije, un pequeño acto de justicia, pero mi preocupación es que, claro, la gente tiene razón y dice, bueno, y Merino no es mejor, pero nuevamente entro a la idea de
En unos hay dudas muy razonables, que en el mejor de los casos debería el tipo haber dado un paso al costado para evitarnos todos este problema. Y de Merino, pues es un congresista que estará ahí hasta julio del próximo año. Ya aseguró que va a haber una transición al proceso electoral más o menos decente en abril, porque en abril tenemos elecciones para elegir presidente y nuestros presidentes asumen el 28 de julio del próximo año. Entonces, eh, me dicen, ¿va a ser mejor? No lo sé, ¿no? Pero el punto es que hay gente que lo evalúa en términos de esa funcionalidad y yo lo evalúo en términos de un acto de dignidad. No podemos ser gobernados por corruptos, punto. Punto. Y para mí esa consideración ya justifica. Además, son 5 meses también para las elecciones, o sea, tampoco se va a acabar el mundo. Son 8 meses hasta que se asume el nuevo presidente, entonces tampoco es tan grave como lo quieren pintar. Y si evaluamos el gobierno de Vizcarra en cuanto a resultados, es una basura. Una basura. Su gobierno ha sido una basura. Ha destruido la economía, nos puso en la misma situación de Argentina, economía o salud. No pudieron ser las dos al mismo tiempo. Entonces destruyó todo. Y con eso tú te puedes identificar también. Así que personalmente, esto es una opinión personal, que creo que Carlitos también comparte, me siento reivindicado una pequeña victoria para la dignidad de los peruanos. Vos sabés que me resulta raro, otra vez, perdón que vuelva con lo mismo, me resulta muy rara la política peruana. Estoy viendo en el chat, y de hecho he puesto muchos de esos comentarios en pantalla, de gente que dice, bueno, faltaban 5 meses nada más, o bueno, faltaban en verdad 8 meses para que se fuera. Y hay otros tipos de comentarios que dicen, por ejemplo, bueno, pero todo el Congreso también es corrupto. Pero todo el Congreso es corrupto y no sé qué. Yo no sé si son o no son corruptos. Lo que yo sé es que hace un año los mismos peruanos pusieron a esos congresistas ahí. Hace solamente un año. Y los pusieron porque supuestamente el Congreso anterior era corrupto. Entonces, ¿cómo es el tema? Digamos, recién se dan cuenta hoy que eran corruptos porque lo sacan a Vizcarra y se dieron cuenta que eran corruptos los del Congreso anterior porque quisieron sacar a Vizcarra también. ¿Cuál es el papel también de la prensa en esta imagen que se tiene sobre el Congreso en Perú? Porque yo recuerdo que la prensa el año pasado, cuando se cerró el Congreso, hizo toda una campaña política, fue el gran actor político del cierre del Congreso en el Perú. Es decir, hubo todos los días una insistencia feroz de que ese Congreso no representaba a nadie. Y ahora veo mensajes que me hacen acordar a lo que había pasado hace tan solo un año. Carlos, ¿de qué va la corrupción en Vizcarra? ¿Hubo flagrancia? ¿Son simples hipótesis o sospechas? Porque él, como se defiende, es diciendo, bueno, en verdad no se sabe, yo no he robado nada, yo no soy un corrupto, esto es simplemente una hipótesis, no hay ninguna prueba, es simplemente una acusación. ¿De qué va esto, en verdad? Bueno, mira, podríamos decir tantas cosas, o sea, a ver, Miklos, corrígeme si estoy equivocado, pero tenía como 50 procesos de investigación de actos de corrupción, no solamente cuando era gobernador, sino cuando fue ministro de Transportes de Comunicaciones del gobierno en PPK. Y bueno, había también indicios de algunos actos de corrupción siendo presidente. Es más, vamos a mencionar algunas cosas así un poco al azar, digamos, porque digamos, todo esto pasa muy rápidamente. Pero eh, Martín Vizcarra, siendo vicepresidente de PPK, fue nombrado ministro de Transportes y Comunicaciones. Bueno, resulta que iban a hacer un aeropuerto muy cuestionado en la ciudad del Cusco, que con Machu Picchu la idea era traer más vuelos internacionales, pero lo hacen en un sitio que Chincheros, que técnicamente digamos, no puede recibir aviones muy grandes. Y Cusco, como está muy alto por asuntos de la presión, no pueden aterrizar aviones muy grandes. Pero resulta que en ese negociado absolutamente oneroso para el país, una empresa era la empresa beneficiada con la concesión por 30, 40 años, tenía como socia a la hermana del presidente, del ministro de Economía y hombre fuerte del gobierno de PPK. Ministro Zavala. Y entonces se arma un escándalo de corrupción que tiene a Vizcarra como ministro de Transportes y Comunicaciones en el medio de la corrupción. Y entonces, para evitar el escándalo, lo mandan a ser embajador de Canadá, porque más al norte creo que ya no hay nada, ¿no? O sea, digo, lo mandan al último sitio del mundo. Y entonces el hombre ahí está pues guardado y cuando se producen todos los escándalos para vacar a PPK, él,
como un peruano más o menos puede entender, entra en negociaciones con la oposición al PPK y logra la presidencia de la República cuando PPK deja el cargo. Entonces, voy a la pregunta de fondo que me hiciste por segunda vez y creo que no te la he contestado. En el Perú, esta no existencia de partidos es en el fondo algo en lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, que es crear conciencia política y aproximación política, aproximación a la esfera pública de la mayor parte de ciudadanos que renuncian a esa participación, son apolíticos. Entonces, claro, el país eh, necesita nombrar representantes, elegir autoridades y tiene a una gran masa que la política le hace asco y no participa. Entonces queda en manos de populistas que aprovechan cierta circunstancia, hacen una campaña de publicidad y entonces salen elegidos autoridades, pero no hay una real participación ciudadana, lo que no hace partidos fuertes, partidos que tengan una real ideología, principios, consistencia, planes de gobierno, porque la gente no participa. Yo creo que la salida a todo esto, y yo creo que la reflexión a todo esto, es que muchos de nosotros, bueno, hablo en esta primera persona plural para incluirme, muchos de nosotros participemos más en la vía política. Y creo que esto le pasa a muchos países en América Latina. Así es. Miklos, y esto, digamos, en el esquema ya no de la coyuntura peruana, porque también muchas preguntas eran, bueno, y la agenda globalista, por ejemplo. ¿Cómo se toca con esto? ¿Es una buena noticia desde ese punto de vista? ¿Es una mala noticia? Vizcarra, hasta donde yo recuerdo, era un promotor, por ejemplo, de la ideología de género, del LGBT. Llegó a hacer unas payasadas terribles durante la pandemia. Para los que no están al tanto, en Perú se dispuso que ciertos días de la semana los hombres podían salir, otros días de la semana las mujeres podían salir, pero de inmediato se dan con el gran problema de que el propio gobierno considera que ni los hombres ni las mujeres son categorías biológicas fijas, sino que son categorías autoperceptivas. Con lo cual, eso significa que yo podría salir todos los días, porque el lunes me autopercibo hombre, y martes mujer, y miércoles hombre, y jueves mujer, y así sucesivamente. Entonces sale a decir Vizcarra, como para arreglarla, algo así como, bueno, pero somos inclusivos y apoyamos la diversidad, así que también van a poder salir según cómo se autoperciban. Entonces, en este tipo de payasadas había un compromiso de él, por lo menos con esta agenda, con la agenda LGBT, la agenda feminista y no sé hasta qué punto con la agenda abortista. Quienes pueden sucederlo, o en el caso de Merino ahora, o quienes pudieran venir de acá a 5 u 8 meses, pueden ser mejores, puede haber un revivir de una mentalidad más patriótica en Perú. Yo sé, por ejemplo, que hay un candidato de la derecha, aunque no sé si él se dice en estos términos, pero es López Aliaga, ¿no? Un candidato más bien conservador. ¿Qué se puede esperar de todo esto en esos términos? Bueno, mira, si me permites, voy a tratar de ser lo más sintético, pero creo que es importante tocar antes de pasar a lo que me has preguntado. Hay mucha gente que leo en los comentarios que está dolida por la vacancia y dicen no debieron vacarlo, los congresistas son corruptos y que esto que el otro. ¿Es constitucional la vacancia? Absolutamente. Está totalmente apegada a la Constitución, es absolutamente legal y es una facultad que tiene el Congreso. Así que de esa perspectiva no hay nada que reclamar. Vizcarra era un sujeto que debía ser vacado, pienso que sí. El concepto de incapacidad moral es bastante difuso y puede ser aplicado de cualquier manera, eso también es cierto. O sea, cualquiera te pueden decir incapaz moral por cualquier cosa, entonces ahí yo creo que habría un desafío para los constitucionalistas de definir mejor ese término, ¿no? Pero es correcto. ¿Hay congresistas que están sometidos a procesos de investigación por el Poder Judicial? Sí. ¿Un montón? Sí. Pero como tú dijiste, jódanse, ustedes los pusieron en el Congreso, ustedes fueron los que estaban llorando para que sacaran a los corruptos y que los corruptos, y cada elección, una tras otra, eligen a los peores. Entonces, yo siempre digo a la gente, asuman su responsabilidad y dejen de estar tirándole la pata a los corruptos, porque el que vota por corruptos, no voy a decir que sea corrupto, pero es un imbécil. Entonces vamos a ponerlo de esa manera. Y se garantiza que
Y otra cosa, que la gente hable con propiedad. No hay que decir el Congreso es corrupto. No, hay que individualizar las actividades, porque ahí se cae, y ahí tú te das cuenta, eso refleja el embrutecimiento colectivo a manos de la prensa. Pone a todos en un mismo saco y lo que hace es legitimar la destrucción de instituciones democráticas como un Congreso, como un Parlamento. Y aquí lo quiero atar a un tema internacional. No sé si has visto estos payasos corriendo desnudos por el Congreso, haciendo marchas, o aparecen estos idiotas con disfraces en el Congreso. ¿Sabes cuál es el objetivo de eso? Que la gente le agarre asco al poder legislativo, porque no hay nada más inconveniente para una dictadura que tener un legislativo. Entonces están atacando y atacando a los poderes legislativos para deslegitimarlos en toda la región y dejar a un poder de facto para que la gente diga, mire, ese Congreso es una porquería, entonces que se justifique el dictador. Y esa es la narrativa de la prensa, que es responsable directa de esta situación, porque la prensa corrupta ha estado instigando la polarización, las encuestadoras, que son un asco. Lo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos, que jamás pensamos que iba a ocurrir, con esas diferencias de 10, 12, 15 puntos a favor, la famosa ola azul, nunca llegó nada. En Perú lo mismo, Vizcarra 88% de aprobación, con un país con 7 millones de desempleados. ¿A quién quieren joder? ¿A quién quieren engañar? ¿No? ¿Y quiénes son los que hacen las encuestas? ¿Y quiénes son los que salen en la televisión? Los mismos payasos que pasan en planilla y que cobran con el... No solamente del Estado, porque hay que entender otra cosa. En la argollita del poder se hacen los contactos con la empresa privada, salen consultorías con el sector privado, oye, te conozco a mi amigo, este es mi otro amigo, y así se van acogotando todos estos delincuentes, porque eso es lo que son, ¿no? Corruptos. Y es así como se encasillan en el poder. Ese es el punto. Entonces, ¿va a ser mejor el gobierno del Congreso con Merino? Mira, no sé, pero yo me siento un poquito, o sea, siento que el olor a estiércol es un poquito menor hoy. Y eso, ya me da alegría. ¿Tiene grandes planes para lo que va a ocurrir? No, lo que tiene que asegurar el presidente de transición es unas elecciones que van a ser más limpias, que con Vizcarra estaban completamente comprometidas, y ahí ves al candidato que iba primero en las encuestas, no delivery, llorando por la desgracia de cómo han podido sacar a este presidente constitucional, obviamente, pues. Entonces, tiene que asegurar una transición correcta hasta el julio del próximo año. Y con respecto a la gente, que me decías, completamente favorable porque este sujeto era un peón del globalismo progresista, como lo han sido todos los presidentes que han entrado desde Toledo a la fecha, ¿no? Y el caso con respecto a los partidos, y ya con esto cierro, que quería atar varias cosas, el Perú es un partido de múltiples partidos que van mutando, se van haciendo de derecha, se vuelven de izquierda, mezclan, los que antes eran de izquierda los invitan a los partidos de derecha, por eso es que nunca vas a entender nada, porque la prostitución política es brutal, lo que se llama transfugismo. Tiene sujetos que han paseado por 7 partidos políticos distintos, como por ejemplo un payaso que se llama Gino Costa, que ahora está de defensor del gobierno. Pero claro, su esposa es presidenta del CONCITEC, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y el otro sujeto es congresista, recibió, o sea, ya verás por dónde va la cosa. Entonces, el partido que era de derecha hasta cierto punto, el único era Fuerza Popular, hasta vamos a decir un año y medio atrás, y eso. ¿ok? Después se volvieron medios progresistas, de centro, y se definían de centro-izquierda. Yo los apoyaba, honestamente me cansé, así que yo ya públicamente a la gente que ya más o menos me sigue en Twitter, yo no estoy apoyando Fuerza Popular, es una decepción total. Esto es solamente una pequeña reivindicación. Y vamos a decir que el único partido de derecha real en estos momentos es Renovación Popular, con Rafael López Aliaga. Pero también vamos a ver, porque ahí hay unas infiltraciones libertarias ahí que no me están gustando muchísimo. Y lo otro también sería Pancho Díaz Canseco, Francisco Díaz Canseco, que también vendría a ser un partido más a una derecha, y lo plantean a Hernando de Soto, el famoso economista peruano, como con este partido de derecha, pero de Soto pues ha paseado por todo el circuito progre internacional, es un gran técnico, es un gran economista, no le quiero quitar mérito para que no suene que estoy despechado, es un gran hombre, en sentido económico, en sentido intelectual, muy valioso, muy prestigioso, pero no tengo la menor duda que apenas entre a Palacio, si es que gana, que no va a ganar porque las elecciones no sé cuán confiables vayan a ser, pero inmediatamente se estaría paseando en todos los salones progresistas de Davos, de Redmond, de Seattle, de San Francisco y de quién sabe dónde, ¿no? Acá les consultan el Twitter. A ver, la gente los quiere seguir por Twitter para estar informados también con ustedes. Bueno, no sé, Carlitos, ahí adelante. Mi humilde Twitter en comparación al de Miklos es @CarlosPoloPerú.
Y bueno, mi humilde Twitter comparable a Agustín, ¿no? Porque acá en la cadena trófica es más o menos claro, ¿no? Tú vienes a hacer el krill, yo la anchoveta y Agustín es la orca. Yo soy M. Lukács, M-L-U-K-A-C-S. Bien, 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 excelente. Bueno, síganlos entonces. Carlos Polo, ¿qué más tenés para comentarnos de lo que dijo Miklos? Sí, mira, en base a tu pregunta y para complementar lo que dijo Miklos sobre la agenda globalista, ¿no? Vizcarra era un presidente cortado por la tijera del globalismo, pero como para ponerlo de ejemplo. Nosotros publicamos Pandemonium, donde los tres hemos participado, y para qué repetir eh, todas las ideas, digamos la básica nomás. Vizcarra era aquel que había aprovechado la pandemia para establecer un control total en la sociedad. Y había ingresado a ámbitos morales, pues, inverosímiles. Hace un año casi nadie hubiera podido creer que se hubiera podido llegar a este punto, ¿no? Y fíjate que veníamos de PPK, que fue un presidente que en los primeros meses aprobó todo lo que no habían aprobado en los últimos 15 años estos presidentes de agenda globalista, anticonceptivos para adolescentes, por norma técnica. Habían aprobado la distribución de la píldora al día siguiente, por norma técnica. No habían podido en el Congreso lograr las leyes de salud reproductiva y ese tipo de cosas. Todos eran normas, ¿no? Incluso la perspectiva de género o el enfoque de género también por normas del Ministerio de la Mujer. Crearon comités de géneros para todo. Sufrimos desastres naturales hace unos años, hace unos 4 años, que se inundaron prácticamente varias de las principales ciudades del país en la costa por el fenómeno del Niño, y la reconstrucción iban los ministerios a hacerlas con enfoque de género, ¿no? Y tú te dirás, o sea, ¿cómo construyes pistas? ¿Cómo construyes casas con enfoque de género, ¿no? O sea, incluso, perdón que te corte, incluso yo recuerdo una invitación a un curso que daba el Estado de recursos hidráulicos con enfoque de género. Así es. Yo tenía... Hidráulicos con enfoque de género, me acuerdo, y yo a veces lo proyectaba en conferencias porque era de lo más ridículo que había encontrado en toda la región. Y mira que ya veníamos de eso. Yo tengo varios amigos en la función pública que me decían, oye, nosotros estamos en esas reuniones y solo para reírnos le preguntamos cómo aplicas el enfoque de género aquí, porque como es una cuestión ideológica y son cuestiones sumamente pragmáticas donde ningún malabarismo intelectual podría justificar una cosa así, ¿no? Pero en fin, ya veníamos de todo eso, pero Vizcarra fue mucho más allá. Miren, hace 4 días, este jueves nomás, ¿eh? Jueves 5 de noviembre, publicó un decreto supremo por el cual todas las comunidades de fe, incluyendo la Iglesia Católica, por supuesto, debían seguir determinadas normas por el COVID y hablar en lenguaje inclusivo. ¿Cómo te queda eso? Las misas con lenguaje inclusivo. Las misas con lenguaje inclusivo por orden del presidente. Miren. Con la venia de la cúpula actual, ¿eh? De la Entonces, iglesia. ahí te mando la copia del decreto supremo para que ¿cómo se llama? Esto que tenías de la cuarentena por género, ya se queda corta con esto. O sea, acá está lo que había dicho recién, porque hay gente que dice, no son fake news, esas son las mentiras de no sé qué. Acá está, Ministerio del Ambiente, curso virtual, enfoque de género en la gestión integrada de los recursos hídricos en un contexto de cambio climático, toda junta. Contexto de cambio climático, enfoque de género en la gestión integrada de los recursos hídricos. Así que bueno, ahí había un lindo curso para hacer. Fíjate qué pintoresca la gotita de agua acá con, bueno, el símbolo femenino, el símbolo masculino. Así que el agua también tiene género, al parecer. Un breve comentario nomás, Agustín, con respecto a eso, antes de seguirle dando la palabra a Carlitos, es que el problema es que esos cursitos totalmente inútiles, que son una porquería, que invitan a cualquier mamarracho a hablar sobre eso,
son justamente las fuentes de cómo estos maman del Estado, porque eso es una consultoría, por ejemplo. Ahí tienes consultoría por $25,000 por dictar un cursito de 2 días en esta estupidez, y bueno, y así han estado organizando cursitos y cursitos y cursitos, y estos focus groups y todas estas idioteces con estos anglicismos que usan, ¿no? Porque suena más interesante. A todo esto, un breve consejo, ¿no? O sea, la gente que nos escucha. A todos esos payasos que hablan con muchísimo anglicismo, el B2B, Market to Consumer, benchmarking, y no top of the line, los están intoxicando con monóxido de carbono, se van a morir. No saben nada, humo total. Eso nomás quería decir. Qué grande. Carlitos, adelante. Entonces, mira, para recalcar la idea, ¿no? No es que en Vizcarra haya sido en los últimos días o haya sido, digamos, un continuador de ciertas políticas, sino que las ha llevado a un extremo absurdo, ¿no? Donde, a ver, nosotros en noviembre y diciembre del 2019, o sea, unos meses antes de la pandemia, teníamos a Vizcarra que había ya sufrido la renuncia, entre comillas, de 4 o 5 ministros de su gobierno por actos de corrupción que él no se disculpó, no los castigó, sino que los apañó, los tapó y puso a otro y no pasa nada. Y entonces, un gobierno que estaba a punto de colapsar económicamente, políticamente, se encuentra con una pandemia que le cayó como anillo al dedo. Le cayó como anillo al dedo, salvado por la campana. Porque entonces el pánico se apoderó de todo el mundo, como en todas las latitudes a nivel mundial, y entonces ya la crisis política y económica que él estaba sufriendo, pues quedó desplazada de la visión de la gente. Y entonces, durante toda la pandemia se presentó como el que hacía y todo, pero compra pruebas serológicas, pruebas rápidas que no sirven para nada, y durante todos estos meses insistía en que sí servían, en que sí servían, y cuando en todas partes del mundo saben que eso no sirve para nada. Y entonces las cifras comenzaron a minar esa imagen de protector que él quiso ganar a través de la pandemia, que no le resultó, las cifras de muertos, la cifra de más muertos por millón de personas, que somos los campeones mundiales, lo comenzaron a llevar al hoyo. Y en los últimos momentos, él cuando se defendía de estas acusaciones de corrupción, dijo hace 4 días, no, esas fotos que me han sacado con este empresario corrupto, que todo el mundo sabe que es corrupto, acusado por él mismo y por toda su gente, yo nunca estuve con él. Y le sacan 3, 4 fotos que acaban de ser comprobadas que son auténticas por la fiscalía. Y después le sale ayer mismo en un programa, el más visto políticamente aquí en el Perú, Panorama, le sale que un exministro había sido pues un gran corrupto, y él dijo que solo lo conocía por asuntos estrictamente profesionales, cuando también eran compañeros cuando él era gobernador de Moquegua, y resulta que le sacan todos los chats de WhatsApp donde le prestaba el chofer, le decía voy allá, préstame tu departamento, ¿qué tienes para tomar? Whiskycito, no, acá tengo un ron muy bueno. O sea, eran amigos entrañables con fotos y con todo. Entonces, era un presidente impresentable, absolutamente. Hoy día le dijeron algo que, pues, es fuerte en el Congreso. Uno de los congresistas le dijo, usted es un mitómano. Pero, digamos, me parece que tenía toda la razón ese congresista. Claro, había muchos ánimos caldeados, pero me parece que tenía toda la razón. Un mitómano es eso. El que tiene un cinismo de ese calibre, pues, o sea, digo, está bien que la figura de incapacidad moral permanente sea un poco difusa, pero no estamos hablando de alguien al que le han hecho una mala fama, cuando él tiene todo el control de la prensa y tiene mucho de lo que sufrimos, yo, como dijiste, yo Anchoveta, tú Pecado Mediano y La Horca, ¿no? No, no, pero Sufrimos... tú eres el krill. Yo Yo soy soy el que... y usted es La Horca.
Pero todos sufrimos por igual en esta fauna acuática, las censuras de Twitter, de Facebook y los fact-checkers en el Perú es la prensa que él tiene amaestrada. O sea que, digamos, no ha sido una situación injusta, sino que llegó a un colmo. Este tipo llegó a un colmo. Preguntaban ahí en los comentarios, perdón, y esto es lo último que quería terminar con la agenda de tipo moral globalista. Obviamente, su ministra acababa de anunciar hace una semana que iba a presentar un proyecto de ley de aborto en el Congreso. Claro. O sea que la salida de Vizcarra tiene como bonus track para la gente provida que esa ministra ya no va a presentar su proyecto de aborto. Bueno, ahí hay, por ejemplo, una buena noticia de qué se le puede responder a una persona que dice, bueno, pero le quedaban 5 meses nada más. Que en verdad eran 8, ¿no? En verdad 5 meses para las elecciones, pero después para abandonar el mandato son 8 meses, o sea, digamos, no mucho menos de un año, pero en un poco menos de un año, mira que se pueden hacer muchas cosas, sobre todo en un contexto pandémico donde el poder de los mandatarios está descontrolado en todas partes. Ahí están avisando en el chat que ya todos los medios de comunicación del orden establecido están proyectando en vivo las manifestaciones en defensa de Vizcarra. Parece ser que ya hay algunos hechos de violencia y ahora vendrá también la guerra de la prensa, ¿no? A ver qué pasa mañana, cómo amanece Perú mañana con la guerra de la prensa y con sus titulares. Y un tema más que se los dejo ahí a ambos, que están pidiéndolo mucho en el chat y quizás con esto ya podemos ir cerrando porque ya vamos 50 minutos, entonces lo redondeamos en 1 hora. También así es atractivo para YouTube esta charla y nos hace mucho más larga. Estaban consultando por Verónica Mendoza, que yo tengo entendido que fue una candidata que perdió hace poco, ¿no? Bueno, hace poco no, hace un par de años, y es de lo más roja que hay, ¿no? Entonces, ¿qué hay con ella? Pues si ella tomara poder con todo esto, creo que podría ser algo terrible, ¿no? ¿Tiene alguna posibilidad? ¿Es una política que puede sacar rédito de esto? Bueno, ¿cómo podemos ver ambas cosas? La cosa de la prensa y la cuestión de Mendoza, que es lo que están preguntando muchísimo en el chat. Bueno, el caso de Mendoza es la Verónica Donda de Argentina. Victoria, sí. Es Victoria, eso. Ya con eso te lo dejo más o menos claro. En España es su mujer esta que está de ministra de Inclusión, no sé, la Irene Montero, o sea, de ese estilacho. Ya, no necesito mayor, o sea, un mamarracho. Vamos a resumir un mamarracho, ¿ok? El caso de la prensa, claro, mira qué curioso. Entiendo que ahora hay toque de queda ahorita en Lima, ¿no, Carlitos? Sí, hay toque de queda. El virus está matando a 500.000 de personas, pero nuevamente, cuando se trata de protestar en contra de la vacancia, ahí el virus se va a dormir, ya está descansando. Y en Estados Unidos igualito, y en Argentina igualito, y en todas partes. ¿Por qué? Porque la estructura es exactamente la misma y yo creo que esta es una lección valiosa para la gente que nos está viendo, que no es peruana. La estructura es exactamente la misma. Un payaso puesto por el poder que no es local, no hay elecciones transparentes ni elecciones limpias, olvídense de eso, ¿no? Segundo, el poder mediático completamente alineado con una narrativa exactamente igual. Un poder detrás del poder del presidente, del Consejo de Ministros, que en el caso de Perú está dirigido por un esquema ONGeril, ¿no? De ONGero, ¿no? Sobre todo en el tema de derechos humanos, justicia, han contaminado el Poder Judicial, exactamente el mismo modus operandi. Títeres y payasos que ¿no? A cambio de un buen sueldo son capaces de vender a la madre, esos son los que fungen de periodistas. Académicos y analistas políticos independientes en las universidades, ¿no? Las famosas ONGs, que son simplemente aparatos paraestatales, ¿no? Que avanzan agendas de género, de aborto, y que al final, y las políticas públicas que no nacen de la soberanía ni el poder del país, sino que vienen ya empaquetadas desde Naciones Unidas. Por eso es que exactamente, van a ver que es exactamente el mismo esquema, ¿ok? Entonces, por eso es que me dicen qué futuro hay, no sé. Por eso es que es tan importante, digamos, atar el asunto a lo internacional. Lo que pasa en Perú realmente, y lo digo con absoluta tranquilidad y objetividad, es completamente irrelevante. Si viene Vizcarra y entra otro, el que entre probablemente va a ser peor que Vizcarra, y así nos vamos a ir porque va a ser más pro LGTB, más pro aborto. Por eso es tan importante la elección de los Estados Unidos. Y aquí le quiero responder a todos los tarados que están diciendo que uno es alienado porque trata esa elección.
es porque no saben dónde están parados, pues, porque la importancia es Estados Unidos por su peso, por su influencia, por el dinero que tiene, el poder militar, la influencia cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Porque de ahí vienen un montón de fondos que financian, especialmente Planned Parenthood, por ejemplo, a todas estas ONGs que están haciendo el aborto, el tema ¿no? del LGTB y todas estas cuestiones. Entonces, indispensable que en Estados Unidos, es indispensable en Estados Unidos que se impugne esa elección, que esas demandas pasen. Ha habido progreso, pero no me quiero emocionar. No, para mí no pasa nada hasta que no vea que hayan ya los casos armados, pero hoy día por lo menos tengo un poquitito más de esperanza que ayer, ¿no? Porque obviamente, como dicen, ya han declarado que Pensilvania todavía está en disputa, así que Biden, el presidente de los medios de prensa, ya no es presidente, solamente es presidente de los medios. Miklos, han retrocedido CNN y ha retrocedido los fact-checkers de Twitter. Y si ellos han retrocedido, eso es bastante significativo. Y aquí viene el punto. Siento que esta es una manera de, si es que este momentum, como se dice, ¿no? Que podemos agarrar tracción en este momento y esperar realmente qué es lo que pueda pasar en Estados Unidos, porque desde ya seguro que si la Corte Suprema de Estados Unidos aprueba, ¿no? O sea, favorece la posición de Trump, les puedo asegurar que los demócratas y toda su plataforma de corrupción van a pasarse por el pelo la resolución de la Corte Suprema. Eso es lo que... El compromiso con la victoria es total, total. ¿Y qué van a decir? 6 conservas que contaminó la Corte Suprema, que nosotros la quisimos hacer inclusiva porque queríamos meter a 17 más, obviamente todos progres. Entonces, ese es el punto. Y por eso es que lo que pasa en Perú, lo que pasa en Argentina, lo que pase en Brasil, en México, por más grandes que sean los países, es irrelevante. Estados Unidos define lo que pasa. Y si entra Trump, que realmente ruego a Dios que eso ocurra, si entra Trump, ahí lo que vamos a tener es una respuesta brutal, porque Trump no está solo, lo apoya la gente, lo apoya un montón, millones, más de 70 millones de estadounidenses votaron por él. Entonces sí va a tener apoyo popular, cosa que no tienen los progres, porque te aseguro que ahorita las manifestaciones pro Vizcarra, pro Fernández, pro cualquier payaso de estos, son manifestaciones donde tiene que correr billete porque nadie pondría la piel por estos mamarrachos. Sí, no, lo que quería decir es que estas manifestaciones, yo estuve viendo hasta que comenzó esta transmisión, eran tomas cerradas, las de siempre. Hay un político que se llama Guzmán para los peruanos que era famoso por sus convocatorias a las plazas públicas y no juntaba ni a 100 personas. Entonces, y personas que te das cuenta que son convocadas a la fuerza, y hoy día se hizo las denuncias de que un político estuvo repartiendo dinero para convocar gente en un barrio pobre para que vayan a estas manifestaciones. Ahora, la violencia felizmente se ha dado del otro lado, ¿no? Porque uno de los congresistas que había destituido a Vizcarra, estaba declarando en los medios, vino un joven y le metió un puñete delante de todas las cámaras y eso no lo pudieron ocultar. Entonces, fue un escándalo, ¿no? Entonces, pero son hechos aislados. El Perú no se caracteriza por estas grandes manifestaciones en la calle, donde toda la gente normalmente es apática políticamente. No creo que vaya a llegar la sangre al río, nunca ha pasado en el Perú. Es que lo que pasa es que la gente está harta. La realidad es que la gente está harta de la política, como sucede en todas partes, especialmente los jóvenes, ¿no? Están hartos porque ven pura porquería y efectivamente eso es la política. En eso se ha transformado la política, lamentablemente, porque ya no están por sobre todo los intereses de los países, de las poblaciones de esos países, sino por sobre todo la imposición de un modelo político, económico y cultural que lo que busca es estandarizarnos a todos, y que ya lo hemos tratado en otras ocasiones, pero a lo que voy es consejo para la gente joven. Por favor, lo último en lo que tienen que creer es en la prensa. Lo último en lo que tienen que creer es en la ciencia que les pasan estos sujetos. Todavía hay fuentes donde ustedes pueden ir a consultar y ver y descubrir la verdad. Toda esa prensa en toda la región funciona por intereses. Ustedes les importa un pepino. Ustedes no son irrelevantes para ellos. Ustedes simplemente son un instrumento para justificar esa narrativa que les permite a ellos ganar tremendos sueldos, irse becados a universidades, aparecer como sabios, que les pongan chapitas acá porque entre ellos se premian, ¿no? Y ganar
etcétera, etcétera, etcétera. Sean mente abierta, busquen en otras partes. Y siempre háganse la pregunta, ¿por qué esta gente está diciendo esto? ¿De dónde viene el interés? Y van a partir de esa pregunta tan sencilla, y van a empezar a hacer conexiones y van a descubrir que es en el fondo toda esta narrativa de amor, de inclusión, de diversidad, de sostenibilidad. Lo que es un gigantesco silo, un silo en el cual circulan millones de dólares que benefician a esos poquitos. Y le digo a la gente en qué ha mejorado su situación en los últimos 5 o 10 años. En nada. Está peor incluso. Así que si siguen aplaudiendo a los corruptos, si siguen, ¿no?, a los supuestos corruptos, mucho cuidado con esos que señalan a los corruptos, porque esos son peores. Me he estado riendo durante toda la transmisión y crean que soy medio loco, pero he estado leyendo todos los comentarios que ha puesto usted de la gente y realmente da risa. Uno que leí sobre el arzobispo, para que esté contento, quien lo escribió, es que el arzobispo difícilmente el 2 o 3% de los limeños nos acordemos de su nombre. Es totalmente irrelevante. Así es, O sea, y es una figura más que sigue, digamos, el globalismo, estos que hablan el lenguaje inclusivo, y claro, si Vizcarra le saca un decreto supremo para que en las misas haya lenguaje inclusivo, el único contento va a ser él, porque la mayor oposición a todo el concepto de género que ha habido durante todos estos años, los últimos 8 años en el país, con miles de padres de familia en las calles, con movimientos como Con mis hijos no te metas o Marcha por la Vida, que han salido a la calle por miles a protestar. O sea, han creado una conciencia que el Perú, a Dios gracias, es un país donde el término género ya no es un término que es normalmente aceptado, sino es un tema que ya es polémico. Y haber ganado ese priming de que cuando digan género ya no están pensando ni siquiera en LGTB, porque ellos dicen que es hombre y mujer para engañarnos cuando siempre fue LGTB, porque ya en el Perú ya se sabe que cuando ellos te están hablando de LGTBI, te están ocultando todas las demás letras, porque el género no tiene límites. Y eso es lo que estaba apoyando el gobierno de Vizcarra, el gobierno del PPK y el gobierno de Yantumala. Mesas de privilegios para personas que no deberían tenerlos. Deberían ser tratados como todos los ciudadanos. O sea, un país en pandemia donde hay una norma técnica para atender con prioridad a personas trans. Obviamente tienen que atender a las personas trans. Obviamente, si tienen alguna enfermedad, ¿quién dice que no? Son personas. Hay que respetar sus derechos. Pero darles un privilegio frente a tanta necesidad que hay en nuestro país. O sea, tienen que tratar a las personas trans porque son personas, no porque son trans. Así es. Está totalmente dado vuelta el enfoque, ¿no? O sea, simplemente persona como cualquier otra, ya está. Y que se derrumbe la idea de que nosotros somos transfóbicos. Al contrario, el enfoque es personas, y cuando tú hablas de una persona te olvidas de su color, te olvidas de su tamaño, de su sexo, de su género, de lo que sea, es irrelevante. No quiero pasarme de la hora, pero solo quiero decir una anécdota cuando tuvimos un debate con una alcaldesa de Lima que era pro LGTB, ¿no? Y estábamos en el debate hablando de una ordenanza gay y todos sabían lo que iba a decir, pero comencé diciendo, yo quiero decir que yo he venido a defender los derechos de las personas LGTB, todos sus derechos, derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a reunirse, pero que la homosexualidad o cualquier conducta sea un derecho, eso es otro tema. Y eso no lo amparan ni nuestras leyes, ni ningún documento o tratado internacional. Pero de que todos tenemos derecho, y esas personas también, por el hecho de ser personas, eso lo vengo a defender, y si transgreden sus derechos, seré una de las primeras personas en protestar. Cortito, si me permites, Agustín. Sí, adelante, claro. Dentro de tu tiempo para que también te vaya bien con el YouTube, ahí, con los videos. Me dicen qué es lo que va a pasar, qué es la situación en el Perú. Mira, el Perú, como dije, es una caja de sorpresas, todo es posible. Nada va a cambiar, ni en Perú ni en ningún otro país de nuestra región, hasta que la estructura de poder subyacente, esa que pone y saca presidentes, que incluye a la prensa, a estas ONGs, salga. Exacto. Así que
Eso no va a cambiar. Va a haber otro teatro de elecciones, en la fiesta democrática, voy a votar, ya está puesto el presidente, ya está puesta la agenda, y si sale uno que no les gusta, ahí lo ajustan un poco, le dan incentivos o lo desincentivan. Mira, ¿sabes qué? Tenemos un paquetito acá, te vamos a hacer famoso, o te vamos a hacer la vida imposible, ¿no? Eso no va a cambiar. Hasta que eso no cambie, no tenemos gran esperanza. Por eso es tan importante los Estados Unidos. Y lo otro, la gente me pregunta por quién votar. Yo personalmente voy a votar por, hasta el momento, Rafael López Aliaga es mi opción. La gente dice, ay, pero tiene 0,4%. Sí, perfecto, me da lo mismo. Yo no voto por popularidad, yo voto por convicción. Y eso es lo que dirían así, cosa que así la próxima dejan de votar por tanto imbécil y así no tiene que estar justificándose de que los congresistas y que esto que el otro. Asuma responsabilidad por sus actos. O sea, que la gente... Y no creamos en las encuestas, ni en los medios, ni en las encuestas. Las encuestas, exacto. Bien, muy buen punto, Carlitos. Olvídense de las encuestas y la prensa. Son aparatos de adoctrinamiento. Sean libres. Sean libres. Hay mucha gente que ya está olvidándose afortunadamente y descreyendo de la prensa, y por eso hoy tenemos, siendo tan tarde, ya son las 12:40 de la noche en Argentina, es tarde en muchos otros países y tenemos un montón de esto, y yo les puedo asegurar que este video va a llegar a miles de personas. Contamos con que la gente del otro lado nos ayude difundiendo estos videos, no se los queden simplemente para ustedes. No les cuesta nada copiar y pegar el link en sus propias redes sociales. Yo hoy quise tener una conversación con dos grandes amigos, con Carlos Polo y con Miklos Lukács, ambos de Perú, para que nos ilustren sobre Perú, porque por supuesto yo conozco lo que puedo ver simplemente por la misma prensa que me desinforma muy a menudo. Entonces prefiero hablar con otro tipo de gente que conoce realmente del tema, y por eso quería también que la audiencia pudiera escucharlos, sobre todo a ellos, y nos han pintado un panorama creo que muy, muy claro. Para cerrar, el Instagram, Carlos Polo, ahí están preguntando cómo te encuentran en Instagram. ¿Vos estás ahí? Muy poco, muy poco. Carlos Polo Perú igual, pero muy poco. Prometo ser más constante en esto. Miklos, tu Instagram. Miklos, M-I-K-L-O-S L-U-K-A-C-S 8. ¿Por qué Miklos o más fácil, yo voy a hacer una publicación en mi propio Instagram citándolos a ustedes dos para que de ahí la gente los pueda seguir en la próxima historia. Corto el vivo, hago una historia y ahí le pinchan sobre los nombres de ellos y se van directo a seguirlos. Síganos, difundan lo que hacemos, compartan los videos, compartan los libros digitales que estamos sacando totalmente gratis. Estamos regalando nuestro tiempo a favor de esta causa, no solamente con videos como este, sino también con conferencias como las que hemos dado. Bueno, antes de ayer dimos una, sin ir más lejos, sobre los Estados Unidos, y con libros. Hemos publicado 2 libros online totalmente gratuitos que los pueden encontrar también en nuestras redes sociales. Pandemonium 1 y Pandemonium 2, y eventualmente ojalá que salga también Pandemonium 3. Suscríbanse a mi canal de Twitch, los invito a suscribirse. Esto es una plataforma nueva para mí. Voy a estar haciendo todos mis vivos acá, ya no los voy a hacer más en Instagram porque me venían censurando todo. En Facebook me han borrado todo lo que he hecho el último mes. Esto me parece un poco más libre y puedo descargar muy fácilmente el archivo y mandarlo hacia YouTube. Así que voy a estar haciéndolo por acá. Suscríbanse, pónganle me gusta. Hay una opción que no entiendo todavía muy bien, pero me mandan bits y así ayudan a que crezca el canal, o una cosa que no entiendo todavía muy bien, pero seguramente ustedes sí, porque esta es una red social para jóvenes y yo ya he dejado de ser joven, lamentablemente, hace un par de años. Así que... ¿Qué nos queda? Bueno, yo ya soy adulto como ustedes. Vino a chorada la horca, como decimos en Perú. Así que, bueno, creo que hemos dado un panorama. Por lo menos un panorama, ustedes lo han dado, mejor dicho. Yo he oficiado hoy de periodista preguntón. Así que gracias a todos los que han estado del otro lado. Muchísimas gracias. Difundan. No les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Y a las personas que reciben estos videos también les ayuda muchísimo a poder tener información alternativa, a diferencia de lo que consumen todos los días por la prensa, que está totalmente comprada, viciada y que es funcional a una agenda que no tiene nada que ver ni con los peruanos, ni con los argentinos, ni con los
los uruguayos, ni con los chilenos, ni con los mexicanos. Tiene que ver con otro tipo de élites. Miklos, millón de gracias. Carlos, millón de gracias también. Y bueno, nos veremos próximamente en otro vivo por Twitch. Gracias. Gracias a ti. Gracias.